Un amor prohibido. Lima, 15 de agosto de 1721. Imaginen esta fecha como un antes y un después, un día que quedó grabado en la memoria de la ciudad. Fue el momento en que el escándalo más grande de la aristocracia colonial destruyó a una de las familias más ricas y poderosas del Imperio Español en América, los Mendoza. Todo giraba en torno a una mujer, doña Esperanza Catalina de Mendoza y Villarroel. Tenía apenas 22 años, pero era la mujer más rica de toda Lima. Era dueña de minas de plata en Potosí, de inmensas haciendas de caña de azúcar, de palacios que dominaban la capital. Además, controlaba el comercio de personas esclavizadas en todo el virreinato. Pero nadie, ni siquiera la gente más cercana a ella, se imaginaba que esta marquesa de sangre noble, educada para ser la esposa perfecta de un conde, escondía un secreto, un amor prohibido de 4 años con Amaru, un esclavo de origen inca. Lo que empezó como encuentros a escondidas en los jardines del palacio familiar, se convirtió en una pasión tan poderosa que Esperanza estaba dispuesta a quemar su mundo entero por él. Se casaron en secreto, ella quedó embarazada en secreto, y planearon una fuga que pondría en riesgo sus vidas. Pero fueron descubiertos. Y cuando eso pasó, la venganza fue tan sangrienta que las calles de Lima se tiñeron de rojo por 3 días. Esta es la historia real del amor imposible entre una marquesa española y un descendiente de los incas, un relato que estuvo oculto durante más de 300 años. Hoy, gracias a unos manuscritos que se encontraron en los archivos secretos del Palacio de los Virreyes, podemos contarla. Si crees que el amor puede romper cualquier cadena, que puede superar barreras que parecen infranqueables, esta historia te va a conmover y te hará pensar en el precio que algunas personas han pagado solo por amar. Si te quedas hasta el final, te prometo que el desenlace te dejará sin aliento. Y no olvides suscribirte a Historias de Esclavitud para que te contemos más relatos como este. La joya del virreinato. Para entender todo lo que pasó, hay que transportarse a esa época. Agosto de 1721. La ciudad de Lima era la joya más valiosa del Imperio Español en América. Como capital del virreinato del Perú, controlaba todas las riquezas del continente. En este mundo de poder y fortuna, la familia Mendoza y Villarroel representaba la máxima autoridad. El marqués, don Baltasar de Mendoza y Villarroel, un hombre de 58 años, había construido su imperio durante 4 décadas. Sus propiedades se extendían desde Lima hasta Cuzco. Su palacio de San Lorenzo era el más lujoso de la capital, solo superado por la residencia del virrey. Tenía una hacienda con más de 800 esclavos y unas minas de plata que producían el 15% de toda la riqueza del virreinato. Y, por si fuera poco, tenía el control total sobre la importación de esclavos africanos a Perú. Don Baltasar le decía a su hija, Esperanza, mientras caminaban por los jardines: «Cuando yo muera, serás la mujer más poderosa de toda América. Pero ese poder, hija mía, viene con un precio que debes entender». Esperanza había cumplido 22 años en julio de 1721. Era una mujer de una belleza excepcional, con una elegancia que había sido perfeccionada durante 8 años en el convento de Santa Catalina de Siena, el más exclusivo de la nobleza limeña. Ahí le enseñaron todo lo que una marquesa debía saber: latín, música, bordado. Las monjas la consideraban un ejemplo de virtud y refinamiento. En enero de 1720, don Baltasar arregló el matrimonio más ventajoso del virreinato. Esperanza se casaría con don Fernando de Mendoza y Leiva, el hijo del anterior virrey. La boda fue un evento gigantesco que costó una fortuna. Don Fernando era el hombre perfecto, estudiado, rico, atento y ambicioso. Era el socio ideal para el imperio de los Mendoza. Pero Esperanza guardaba un secreto que estaba a punto de destruir no solo su matrimonio, sino toda la estructura familiar que se había construido a lo largo de 5 generaciones. El secreto se llamaba Amaru, un hombre diferente. Amaru tenía 26 años, pero él no era como cualquier otro esclavo.
Era un descendiente directo de la nobleza inca. Su bisabuelo había sido un curaca, un líder de la realeza en Cuzco. Amaru había llegado a Lima no como un esclavo cualquiera, sino como parte de un acuerdo político muy complejo. Don Baltasar lo había comprado en 1715, no por su fuerza física, sino por su inteligencia. Amaru hablaba quechua, español y latín. Conocía la forma de trabajar de los incas y de los españoles. Tenía un conocimiento tan profundo de la minería y los negocios que se había convertido en un administrador indispensable para don Baltasar. Amaru era alto y fuerte, con la piel morena que brillaba al sol de Lima y unos rasgos que reflejaban su linaje noble. Pero lo que realmente lo hacía especial era su dignidad. Tenía una presencia que inspiraba respeto, incluso en su condición de esclavo. Don Baltasar reconoció su valor inmediato y lo puso a cargo de todas sus propiedades fuera de Lima. Era el único esclavo que podía ver los libros de cuentas, viajar con libertad y conocer todos los secretos de la familia. Amaru no es un esclavo común, decía el marqués a sus socios. Es mi mano derecha. Conoce mis negocios mejor que mis propios hermanos. Es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Esta confianza le dio a Amaru privilegios únicos. Tenía su propia habitación en el palacio, comía con la familia y tenía acceso a la biblioteca. Pero esos privilegios se convertirían en la maldición que destruiría todo lo que don Baltasar había construido. El primer encuentro entre Esperanza y Amaru fue en marzo de 1717. Ella tenía 18 años y acababa de regresar del convento para prepararse para su boda. Iba caminando por los jardines cuando se encontró a Amaru revisando unos registros de las haciendas. «Señorita», le dijo Amaru con una reverencia, «permítame felicitarla por su próximo matrimonio. Toda la servidumbre está muy feliz por usted». Esperanza se quedó sorprendida. Nunca había escuchado a un esclavo hablar con tanta elegancia y corrección. «Gracias», respondió. «¿Cómo se llama usted?» «Amaru, señorita. Administro las propiedades de su padre». Esa conversación, tan simple y tan inocente, fue el inicio de una relación que crecería durante 4 años, hasta convertirse en el amor más peligroso y destructivo en la historia de Lima. El romance secreto. Los jardines del Palacio de San Lorenzo se convirtieron en el lugar de encuentros que cambiarían el destino de todos. Lo que empezó como charlas casuales se fue volviendo algo mucho más profundo. Esperanza se sentía fascinada por la inteligencia de Amaru. Ella había estudiado mucho, pero nunca había conocido a alguien con un conocimiento tan amplio y una perspectiva tan diferente del mundo. Un día, ella le preguntó, «¿Es verdad que la plata de Potosí produce tanto como dicen?» «Señorita», le respondió Amaru, «Potosí es una montaña que sangra plata, pero esa riqueza tiene un costo terrible. Miles de indígenas mueren cada año en las profundidades de la tierra». Estas conversaciones le abrían a Esperanza una puerta a un mundo que nunca había conocido. En el convento le habían enseñado que el imperio español era una bendición, una civilización. Amaru le mostraba la otra cara, la explotación, el sufrimiento y la destrucción de culturas enteras. «¿Usted recuerda el imperio de los incas?», le preguntó ella un día, llena de curiosidad. «No lo recuerdo, señorita, porque nací bajo el dominio español. Pero mi abuelo me contaba historias de cuando los incas gobernaban. Era un mundo diferente, con sus propias creencias, su propia sabiduría». Durante meses, las conversaciones se mantuvieron dentro de los límites. Pero poco a poco, algo más profundo empezó a crecer. Esperanza descubrió que Amaru no solo era inteligente, sino también sensible y con una nobleza de carácter que no encontraban los aristócratas que conocía. Y Amaru, por su parte, encontró en Esperanza un interés sincero por entender, en lugar de solo juzgar. El momento decisivo llegó en septiembre de 1717. La familia Mendoza celebraba una gran fiesta. Esperanza, vestida con un traje de seda carísimo, se sentía atrapada, asfixiada por la hipocresía de su mundo. Se escapó a los jardines para respirar. Ahí encontró a Amaru. «Señorita», le dijo él, «¿se encuentra bien? La veo preocupada».
Por primera vez, Esperanza sintió que alguien se preocupaba por ella de verdad, no por su posición social. Amaru, le respondió con una honestidad que la sorprendió, a veces siento que vivo en una jaula de oro. Lo tengo todo, pero no tengo libertad para ser quien soy. ¿Y quién es usted, en realidad, señorita? Esa pregunta la golpeó como un rayo. Nadie le había preguntado eso antes. Ella solo era la marquesa, la heredera, la futura esposa del conde. No lo sé, admitió, con lágrimas en los ojos. Creo que nunca he tenido la oportunidad de descubrirlo. Amaru dio un paso hacia ella, rompiendo la distancia social por primera vez. Señorita, si me permite, usted es una mujer extraordinaria. Tiene una mente brillante y una curiosidad por la vida que es admirable. El problema no es usted, el problema es el mundo que la rodea. Esas palabras fueron como una llave que abrió una puerta en su corazón. A partir de esa noche, sus encuentros cambiaron. Ya no eran solo conversaciones. Se habían convertido en intercambios íntimos entre dos almas afines. Esperanza, le confesó Amaru una mañana. Cuando hablo con usted, siento que puedo ser yo mismo por primera vez en mi vida. Y yo, Amaru, cuando estoy con usted, olvido que soy esclavo. Me siento como el hombre que era antes de que me compraran. Era una confesión muy peligrosa, pero ya no podían detener lo que estaba creciendo entre ellos. En noviembre de 1717, Esperanza hizo algo que lo cambió todo. Tomó la mano de Amaru y lo miró a los ojos. «Necesito confesarte algo», le dijo. «Creo que me estoy enamorando de ti». Amaru se quedó inmóvil. Sabía que esas palabras podían costarle la vida. «Señorita», le respondió con voz temblorosa, «lo que siento por usted va más allá de cualquier cosa que haya sentido en mi vida. Pero sé que este amor puede destruirnos a los dos». «¿Y si no nos importa ser destruidos?», le preguntó Esperanza con una determinación que la sorprendió a ella misma. Esa pregunta fue el inicio de una historia de amor que desafiaría a toda la sociedad colonial y que terminaría con una masacre. Un amor secreto en la oscuridad. Diciembre de 1717. Los últimos días del año encontraron a Esperanza y Amaru en un terreno muy peligroso. Su relación secreta se había transformado y requería un elaborado plan para mantenerse oculta. Esperanza encontró la forma de escabullirse del palacio para verlo. Usaba las horas de la siesta, cuando todos descansaban, para reunirse con él en la biblioteca. Decía que quería estudiar los libros de cuentas para aprender a administrar su herencia. «Mi padre estará orgulloso de mi interés en los negocios», le decía a su doncella personal, María del Carmen. María, que la había criado desde niña, empezó a sospechar, pero su lealtad hacia Esperanza era absoluta. En la biblioteca, Esperanza y Amaru hablaban de filosofía, de poesía, de sus sueños y de sus miedos más profundos. Un día, Amaru le preguntó, ¿cómo sería el mundo si no existieran las diferencias entre la gente? Si no importara de dónde vienes, qué color de piel tienes o cuánto dinero tienes. Creo que sería un mundo donde las personas podrían amarse por lo que son en realidad, no por lo que la sociedad dice que deben ser, le respondió ella. En enero de 1718, su relación dio un paso definitivo. Esperanza le entregó a Amaru una carta que había escrito durante una noche de insomnio. «Mi querido Amaru», decía la carta, «te amo con una intensidad que me asusta y me libera al mismo tiempo. Sé que nuestro amor es imposible en este mundo, pero también sé que es lo más puro y verdadero que he sentido». Amaru guardó esa carta como el tesoro más valioso de su vida. En su respuesta, con la caligrafía perfecta que había aprendido en su trabajo, Amaru le confesó, «Mi amada señorita, desde el día que la conocí, supe que era diferente. Si amar es pecado, entonces soy el mayor pecador del virreinato, porque la amo más que a mi propia vida». Durante los meses siguientes, intercambiaron decenas de cartas. Ella le escribía sobre sus sentimientos y sus sueños de una vida diferente. Él le respondía con poemas en quechua que traducía al español, con reflexiones sobre el amor y promesas de devoción eterna. En junio de 1718, tomaron la decisión que sellaría su destino, consumar su amor. El lugar que eligieron fue la capilla privada del palacio.
un lugar sagrado que para ellos simbolizaba que su amor, aunque prohibido por la sociedad, estaba bendecido por Dios. Esperanza, mi amor, le dijo a Maru, usando su nombre por primera vez, si hacemos esto, no habrá regreso. Estaremos unidos para siempre, sin importar las consecuencias. Amaru, le respondió ella, prefiero un momento de amor verdadero contigo que toda una vida de matrimonio sin amor con don Fernando. Esa noche, en el silencio de la madrugada limeña, dos mundos que habían sido separados por la conquista se unieron en un acto de amor que desafiaría todos los cimientos de la sociedad colonial. Te amo, Esperanza, le susurró Amaru. Y yo te amo, Amaru. Eres mi verdadero esposo ante Dios. A partir de esa noche, se consideraron casados en secreto. No había cura ni testigos, solo el amor puro de dos personas que decidieron unirse a pesar de todo. Durante el resto de 1718 vivieron su luna de miel clandestina. Esperanza encontraba maneras de escapar para encontrarse con Amaru en lugares secretos. Él le enseñaba sobre la cultura inca y le cantaba canciones en quechua. Ella le leía poesía y le hablaba de filosofía. Era una educación mutua que los unía cada vez más, pero los alejaba del mundo real donde su relación era imposible. La vida dentro de la jaula. En diciembre de 1718, Esperanza descubrió algo que lo cambiaría todo. Estaba embarazada de Amaru. La noticia la llenó de una alegría inmensa, pero también de un terror que la mantenía despierta por las noches. En la sociedad colonial, una marquesa embarazada de un esclavo enfrentaba no solo el destierro, sino la muerte. Amaru, mi amor, le confesó ella, llevo a nuestro hijo en mi vientre. Amaru se arrodilló, besó su vientre y susurró, mi amor, nuestro hijo será el símbolo de que el amor verdadero puede unir mundos que parecen separados para siempre. Pero ocultar un embarazo en una sociedad donde cada movimiento de una marquesa era vigilado sería casi imposible. Su historia de amor estaba a punto de llegar a su punto más peligroso. Si te está gustando, dale a me gusta y comparte esta historia con tus amigos para que más personas conozcan la valentía de estas personas. Enero de 1719. El Palacio de San Lorenzo amanecía sin que nadie sospechara el secreto que crecía en su interior. Esperanza, ahora con 2 meses de embarazo, enfrentaba el reto más grande de su vida. El primer obstáculo era su esposo, don Fernando. Él era un hombre atento y había notado cambios en ella. Esperanza, querida, le dijo un día, te veo cansada, ¿te sientes bien? Ella ya tenía preparada la respuesta. He estado estudiando los libros de papá. Quiero entender mejor nuestros negocios. Su padre, don Baltasar, se sintió orgulloso. Excelente, hija mía. Una marquesa debe conocer su fortuna. Pero el engaño más difícil no era con su padre ni su esposo, sino con María del Carmen, su doncella. María tenía el ojo entrenado de una mujer que había servido en el palacio durante 15 años. Señora marquesa, le dijo una mañana, ¿no estará esperando un bebé? He notado algunos cambios. Esperanza sintió que el corazón se le detenía, pero mantuvo la calma. María, no digas tonterías. Solo he estado comiendo más dulces. María no estaba convencida, pero su lealtad hacia Esperanza era inquebrantable. Mientras tanto, Amaru vivía su propio infierno de ansiedad. Tenía que viajar constantemente por el virreinato, y esas ausencias lo mantenían lejos de Esperanza, sin poder saber cómo iba el embarazo. Durante uno de esos viajes a Potosí, en marzo de 1719, Amaru tomó una decisión. Empezó a vender pequeñas cantidades de plata de las minas para acumular dinero para la fuga. No era un robo masivo, sino pequeñas sustracciones que no se notarían. Cada onza de plata que robaba era una semana más de libertad para él y Esperanza. Mi amor, le escribió desde Potosí, estoy preparando todo. Cuando nuestro hijo esté a punto de nacer, escaparemos hacia el norte. He contactado a unos comerciantes que pueden llevarnos hasta Nueva Granada, donde podremos empezar una nueva vida. En abril de 1719, con esperanza de 5 meses de embarazo, el plan de fuga tomó forma.
Amaru había acumulado suficiente plata para comprar pasajes en un barco que zarparía del Callao hacia Cartagena de Indias. Con nuevas identidades, podían criar a su hijo en libertad, pero mantener oculto un embarazo de 5 meses era cada vez más difícil. Esperanza usaba corsés especiales y vestidos holgados. Su padre, don Baltasar, le preguntó en una cena: «Hija, hace meses que no te veo en las reuniones sociales. ¿Ocurre algo?» «Papá, he estado tan ocupada con los negocios familiares que he descuidado mi vida social. Prometo retomarla pronto». Pero el tiempo se les acababa. En mayo de 1719, ocurrió el incidente que casi los descubre. Durante una misa en la capilla del palacio, el mismo lugar donde habían consumado su amor, Esperanza se desmayó. Don Fernando la levantó en sus brazos y gritó: «¡Llamen al médico!». El descubrimiento. El médico de la familia, el doctor Jerónimo de Valdés, examinó a Esperanza. Después de 20 minutos de examen, salió con una expresión preocupada. «Don Baltasar, necesito hablar con usted y con don Fernando en privado». En el despacho, el doctor les comunicó su diagnóstico. «Señores, la marquesa está embarazada. Calculo que de unos 5 meses. El bebé nacerá en septiembre». Don Fernando se quedó confundido. «Doctor, ¿está seguro? Esperanza no me había dicho nada». «Es posible que ella misma no lo supiera», respondió el doctor. La noticia llenó de alegría a don Baltasar. Un nieto, el heredero de los Mendoza. Don Fernando también se sintió feliz, aunque un poco desconcertado por no haber sido informado por su esposa. Cuando el doctor le comunicó a Esperanza que su embarazo había sido descubierto, ella sintió que el mundo se le venía abajo. Ahora tendría que explicar un bebé que nacería con rasgos que podrían revelar su origen mestizo. «Doctor», le preguntó con voz temblorosa, «¿cuándo calcula que nacerá el bebé?» «A finales de septiembre, señora. Fue concebido, probablemente, en enero». Esperanza hizo cuentas. Si el bebé nacía en septiembre, las fechas coincidían perfectamente con su vida matrimonial. Nadie sospecharía que el verdadero padre era Amaru. Pero también se dio cuenta de que solo tenía 4 meses para ejecutar el plan de fuga. Después de septiembre sería demasiado tarde. Esa noche le escribió la carta más urgente de su vida a Amaru. «Mi amado esposo, el doctor ha descubierto mi embarazo. La familia cree que el bebé es de don Fernando. Tenemos hasta agosto para escapar o estaremos perdidos para siempre. Acelera todos los planes. Nuestras vidas dependen de ello». La respuesta de Amaru llegó una semana después desde Cuzco. «Mi amor, todo está preparado para nuestra fuga a finales de julio. He acumulado suficiente oro y plata. He contactado con un barco que zarpará del Callao el 25 de julio. Resiste un poco más. La libertad está muy cerca». Pero lo que ninguno de los dos sabía es que sus cartas secretas estaban siendo interceptadas por alguien en quien confiaban ciegamente: María del Carmen. La doncella de Esperanza había empezado a sospechar la verdad y había decidido proteger a su señora de la única forma que conocía: la traición, la convocatoria. Julio de 1719. El calor del invierno limeño se sentía en el palacio. Esperanza, con 7 meses de embarazo, había logrado mantener el engaño diciendo que el bebé sería prematuro. Su vientre, aunque evidente, no parecía desproporcionado para un embarazo de 5 meses, según el diagnóstico del médico. Amaru había vuelto de Cuzco con una bolsa de cuero llena de monedas y joyas. Era una fortuna, suficiente para empezar una nueva vida. «Mi amor», le susurró Esperanza, «el barco, Santa Isabel, zarpará el 25 de julio. El capitán nos esperará a las 4 de la madrugada». Esperanza había planeado todo. Dejaría una carta diciendo que se retiraba a un convento de clausura en Cuzco para prepararse espiritualmente para el parto. Esto les daría varias semanas antes de que su desaparición se descubriera. «Amaru, mi vida», le decía ella, acariciando su vientre.
Nuestro hijo nacerá libre. Será ciudadano de Nueva Granada, no esclavo del Perú. Crecerá sabiendo que sus padres se amaron lo suficiente como para sacrificar todo por él. Pero había una persona en el palacio que conocía cada uno de sus movimientos, María del Carmen. La doncella había notado los cambios en Esperanza, las cartas secretas que escondía y un embarazo que no coincidía con el matrimonio. Dios mío, se decía María, mi niña se va a destruir y va a destruir a toda su familia. El 20 de julio de 1719, 5 días antes de la fuga, María tomó la decisión más difícil de su vida. Interceptó una carta de Amaru y se la llevó directamente al despacho de don Baltasar. Señor Marqués, le dijo con lágrimas en los ojos, tengo que mostrarle algo que va a destrozar su corazón, pero que necesita saber. Don Baltasar abrió la carta y leyó las palabras que cambiaron su mundo para siempre. Mi amada Esperanza, en 3 días estaremos libres. Nuestro hijo nacerá bajo el sol de la libertad, no bajo las cadenas de la esclavitud. Te amo más que a mi propia vida. El silencio en el despacho duró minutos. Don Baltasar releía la carta una y otra vez. María, preguntó con una voz apenas audible, ¿desde cuándo sabes esto? Señor, he tenido sospechas durante meses, pero recién ahora tuve la confirmación. La señora Esperanza está enamorada de Amaru. El bebé que espera es de él y están planeando huir pasado mañana. Don Baltasar sintió que todo su mundo se desmoronaba. Su hija, la heredera, la marquesa más admirada de Lima, había traicionado a su familia, a su raza y a su clase social. María, le dijo, con una frialdad que helaba la sangre, si esto se sabe, mi familia será destruida. ¿Entiendes la magnitud de lo que me estás diciendo? Sí, señor. Por eso mismo se lo digo, para que pueda impedirlo antes de que sea demasiado tarde. Don Baltasar se levantó y se asomó a la ventana que daba a los jardines. María, vas a hacer exactamente lo que te diga esta noche. Cuando Esperanza esté dormida, revisa todas sus cosas. Tráeme todas las cartas que encuentres. Mañana por la mañana, impide por cualquier medio que salga del palacio. Y ni una palabra a nadie. Este secreto puede matar a toda mi familia. El juicio final. Esa noche, mientras Esperanza dormía, María del Carmen registró su habitación. Encontró 47 cartas de amor de Amaru escondidas. Al leerlas, entendió que no era una aventura, sino un amor verdadero y profundo. A la mañana siguiente, le entregó las cartas a don Baltasar. Él pasó el día leyéndolas. Con cada línea, su furia crecía, pero también su dolor. Se dio cuenta de que no estaba ante un capricho, sino ante un amor que había echado raíces profundas. María, le dijo, trae a Amaru inmediatamente. Dile que necesito revisar los libros de las minas. Cuando Amaru llegó al despacho, no sospechaba nada. Don Baltasar puso las cartas sobre la mesa, una por una. Amaru le dijo con voz calmada, siéntate. Tenemos que hablar sobre estos documentos. Cuando Amaru vio las cartas, supo que su vida había terminado. 21 de julio de 1719, mediodía. El despacho del marqués se había convertido en un tribunal. Amaru se mantuvo de pie, con la dignidad de siempre. Sabía que su vida estaba en juego, pero no iba a negar el amor que sentía por Esperanza. Amaru, le dijo don Baltasar, te he tratado mejor que a mis propios hermanos. Te he dado mi confianza, privilegios, respeto. ¿Y así me pagas? Don Baltasar, respondió Amaru sin bajar la mirada, nunca he robado un peso. He administrado sus negocios con más honestidad que muchos españoles que conozco. Pero robaste algo mucho más valioso, rugió el marqués. Robaste el honor de mi hija. Robaste la pureza de mi sangre. Amaru dio un paso adelante. Yo no robé nada, señor. Esperanza me entregó su amor libremente, como yo le entregué el mío. Lo que hay entre nosotros es puro, verdadero
Sagrado. Sagrado, ya más sagrado que un esclavo seduzca a una marquesa. Yo no seduje a nadie, señor. Nos enamoramos. Ella es mi esposa ante Dios y yo soy su esposo. El niño que espera es fruto de nuestro matrimonio, no de la farsa legal que la obliga a vivir con don Fernando. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró Esperanza, de 7 meses de embarazo. Se puso entre su padre y Amaru. «Papá», gritó, «si quieres castigar a alguien, castígame a mí. Yo fui quien buscó a Amaru. Yo fui quien lo enamoré. Yo fui quien se entregó a él». Don Baltasar la miró como si fuera una extraña. «Esperanza, sabes que has destruido a toda tu familia». «Papá, me he enamorado. Es el hombre más noble, más inteligente y más bondadoso que he conocido. Ese hombre es un esclavo. Es mi propiedad. Y tú eres una marquesa, descendiente de conquistadores». Esperanza se acercó a él, desafiante. «Papá, Amaru es descendiente de emperadores incas. Su sangre es tan noble como la nuestra. La única diferencia es que sus ancestros perdieron la guerra y los nuestros la ganaron». Don Baltasar no podía creer lo que oía. «Ese negro te ha corrompido la mente». Amaru intervino. «Don Baltasar, su hija no está loca. Es la mujer más sabia que he conocido. Fue capaz de ver más allá del color de mi piel y de mi condición de esclavo para descubrir al hombre que soy». La tensión era insoportable. Don Baltasar le preguntó a su hija, «¿Don Fernando sabe algo de esto?» «No, papá. Él cree que el bebé es suyo. Nunca ha sospechado nada». «¿Y qué pensaban hacer cuando nazca? ¿Cómo iban a explicar que tuviera rasgos indígenas?» Por primera vez, Esperanza vaciló. «Papá, por eso íbamos a huir. Queríamos empezar una nueva vida para que nuestro hijo naciera libre». «¿Huir? ¿Cuándo?» Amaru y Esperanza se miraron. Ya no tenía sentido mentir. Mañana en la madrugada, confesó Amaru, un barco nos esperaba en el Callao. Don Baltasar se quedó inmóvil, procesando la información. «Muy bien», dijo con una calma que daba miedo. «María, trae a don Fernando, a mis hermanos Eduardo y Patricio, y a don Rafael Villarroel. Diles que es una emergencia familiar». «No», gritó Esperanza. «Papá, no metas a más gente en esto». «Esperanza, esto ya no es un problema privado. Esto es un problema que afecta a toda nuestra familia y se va a resolver como corresponde». Miró a Amaru. «Tú te quedas aquí. María, que vengan 4 peones armados a vigilarlo». Luego miró a su hija con una mezcla de amor y decepción. «Esperanza, ve a tu habitación y no salgas. Tienes hasta mañana para decidir si quieres salvar algo de esta familia o verla destruida por completo». Esa tarde, con Esperanza llorando encerrada y Amaru vigilado, don Baltasar escribió 3 cartas. Una para el virrey, solicitando una audiencia urgente. La segunda, para el tribunal eclesiástico, denunciando un caso de adulterio. Y la tercera, para sus hermanos, convocándolos a una reunión para decidir el castigo de quienes habían traicionado el honor de los Mendoza. La masacre de Lima. Cuando don Baltasar selló esas 3 cartas, sabía que estaba desatando una tragedia. La masacre de Lima estaba a punto de empezar. 22 de julio de 1719. El Palacio de San Lorenzo se había transformado en un cuartel de guerra. La familia Mendoza se reunió para planificar la respuesta más brutal en la historia. Don Eduardo, el hermano mayor, un hombre violento, llegó con refuerzos. «Esto no es una traición personal», le dijo a don Baltasar. «Es un ataque contra todo nuestro sistema social. Si lo permitimos, mañana todos los esclavos pensarán que pueden acostarse con nuestras mujeres». Don Patricio, el hermano menor, más calculador, también estaba de acuerdo. «Tenemos que enviar un mensaje que llegue a cada rincón del virreinato». Don Rafael Villarroel, el cuñado, lo resumió todo. «Si permitimos que una marquesa se case con un esclavo sin consecuencias fatales, estaremos abriendo la puerta al caos total». La reunión familiar duró 3 horas.
La decisión fue unánime. Amaru sería ejecutado públicamente en la Plaza Mayor de Lima. Esperanza sería desheredada y enviada a un convento de clausura para siempre. Y antes de ejecutar a Amaru, él tendría que confesar públicamente que había violado a Esperanza, para salvar el honor de la familia. ¿Y el bebé? El bebé sería dado en adopción a una familia de indígenas para que nunca supiera quiénes habían sido sus padres. Don Fernando, el esposo de Esperanza, fue informado esa misma tarde y exigió que fuera castigada por adúltera. Esa noche, don Baltasar subió a la habitación de Esperanza. «Hija», le dijo, «la familia ha decidido tu destino. Amaru será ejecutado mañana al mediodía. Tú serás enviada a un convento por el resto de tu vida». Esperanza lo miró sin llorar. «Papá, prefiero morir con el que vivir sin él». «Esa opción no existe, Esperanza. Vivirás, pero como muerta para el mundo». 23 de julio de 1719. Mediodía. La Plaza Mayor de Lima estaba llena con más de 5,000 personas. Todos habían venido a ver la ejecución del esclavo que se atrevió a amar a una marquesa. El virrey había autorizado la ejecución como un ejemplo para mantener el orden social. Amaru fue llevado en una carreta de madera, con las manos atadas y una soga al cuello. La multitud lo insultaba y le arrojaba piedras, pero mantenía la cabeza en alto y la dignidad intacta. Cuando llegó al cadalso, el verdugo le ofreció la oportunidad de confesar que había violado a la marquesa. Amaru se negó rotundamente. «Pueblo de Lima», gritó con una voz que se escuchó por toda la plaza, «voy a morir por amar a una mujer buena y noble. No me arrepiento de haberla amado, porque fue el amor más puro que he conocido en mi vida». Sus palabras enfurecieron aún más a la multitud. Los gritos pidiendo su muerte se intensificaron. Desde la ventana del palacio, Esperanza presenció la ejecución. Cuando la soga se tensó alrededor del cuello de Amaru, ella se desmayó. Amaru murió a las 12:47 de la tarde. Su cuerpo fue colgado en la plaza durante 3 días como advertencia. Esa misma noche, Esperanza fue trasladada secretamente al convento de Santa Rosa de las Rosas, donde permanecería por el resto de su vida. Un legado secreto. Un legado secreto. En septiembre de 1719, en la celda fría del convento, Esperanza dio a luz al hijo de Amaru. El bebé nació sano, con la piel ligeramente morena y los ojos oscuros de su madre. «Mi amor», le susurró, «tu nombre será Miguel Amaru Mendoza. Miguel por el arcángel que protege a los inocentes y Amaru en honor a tu padre». Pero la Madre Superiora tenía órdenes estrictas de don Baltasar. El bebé sería entregado de inmediato a una familia de indígenas en Cuzco. «Hermana Esperanza», le dijo la monja, «ese niño no puede quedarse aquí. Su existencia es un recordatorio constante del pecado». Esperanza abrazó a su hijo durante 5 días antes de que se lo arrebataran para siempre. Nunca más volvió a verlo. El niño fue llevado a Cuzco y criado por la familia Huamán, indígenas nobles que trabajaban para los Mendoza. Creció sin saber quiénes habían sido sus verdaderos padres. Mientras tanto, en Lima, la familia Mendoza nunca se recuperó del todo. Los negocios con otros comerciantes disminuyeron y el prestigio que habían construido durante 5 generaciones se desmoronó en meses. Don Baltasar envejeció rápidamente, consumido por el remordimiento. Había salvado el honor de su familia, pero había perdido a su única hija y a su nieto. Don Fernando se divorció de Esperanza y se casó con otra mujer. En el convento, Esperanza se convirtió en Sor María de los Dolores. Durante 40 años, vivió en silencio, rezando por el alma de Amaru y por el hijo que no pudo criar. Murió en 1759, a los 60 años, sin haber salido nunca del convento. Miguel Amaru Huamán creció en Cuzco sin conocer su verdadero origen, pero con una inteligencia que lo hacía único. A los 25 años, se convirtió en uno de los comerciantes indígenas más prósperos de la región. En 1744 recibió una visita que cambió su vida. Un anciano sacerdote,
El padre Tomás de Villanueva llegó a Cuzco para confesarle la verdad que había guardado por 25 años. El sacerdote había sido el confesor de Esperanza. Antes de morir, ella le había pedido que buscara a su hijo y le contara la historia completa. Tu madre fue la marquesa más noble de Lima, le reveló. Tu padre fue el hombre más valiente del virreinato. Murieron separados, pero su amor fue tan puro que trascendió la muerte. Miguel escuchó la historia completa. El amor imposible, la traición, la ejecución, el destierro. Al terminar, tenía lágrimas en los ojos. Padre, ¿qué debo hacer con esta información? Eso lo decides tú, hijo, le respondió el sacerdote, pero recuerda que eres el producto del amor más valiente que existió en el Perú colonial. Miguel decidió guardar el secreto, pero dedicó el resto de su vida a ayudar a otros hijos de uniones prohibidas. Creó un fondo para educar a niños mestizos y mulatos sin revelar nunca el origen de su fortuna. Cuando murió en 1789, dejó un testamento que contaba toda la historia. Ese documento estuvo oculto durante 235 años, hasta que en 2024 un historiador lo descubrió y reveló al mundo la historia de amor que cambió para siempre la historia de Lima. Esta historia real nos enseña que el amor verdadero puede romper todas las barreras, pero también que las injusticias de una época pueden tener consecuencias terribles para quienes se atreven a desafiarlas. Si te conmovió este relato, compártelo para que más personas conozcan el precio que algunas personas han pagado por amar libremente. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Esperanza y Amaru tomaron las decisiones correctas? ¿Valió la pena tanto sufrimiento por un amor prohibido?